es que no fue, quedamos de reunirnos y no fue, ¿sí? Siempre hay un pretexto. Bueno, ¿ustedes creen que de esta manera y con estas prácticas pueda realmente haber una construcción social del conocimiento, desarrollar competencias para la convivencia, para la vida en sociedad, como nos piden las 5 competencias para la vida? No. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, de entrada, el maestro tiene que allegarse una cantidad de técnicas impresionante para cambiar a los miembros del equipo, ¿sí? Actividades lúdicas, sutiles a veces, pero además tiene que hacer valer su autoridad, porque va a haber resistencias. O sea, si las personas no están acostumbradas a trabajar de esta manera, va a haber resistencias naturales, ¿sí? Y esas resistencias naturales va a decir, yo no quiero trabajar con él, le apesta la boca, no trabaja, y una serie de pretextos, ¿sí? ¿Qué nos queda? Hacer valer la autoridad, formar equipos aleatorios, con técnicas diferentes, que nos permitan que los miembros de un equipo estén en constante rotación, ¿sí? O sea, no todos los días ni todas las actividades, pero sí por lo menos cada semestre, cada bimestre, perdón, o cada periodo, el tiempo cambiarlos, cada semana, cambiar a los miembros de un equipo para que puedan desarrollar la competencia para la convivencia, para la vida en sociedad, sepan trabajar en equipo, ¿sí? Y con esto le estemos abonando a los 10 rasgos del perfil de egreso y a las competencias para la vida. Porque además, la vida así va. O sea, quienes ya tenemos un tiempo, ya un camino recorrido, sabemos que la vida así va. ¿Quién eligió a las personas de sus equipos de trabajo? Nadie. Llegamos por cualquier razón y ahí estamos. ¿Quién elige a los vecinos que viven cerca con ustedes? Y vaya que hay vecinos difíciles, ¿no? Y hay que aprender a vivir con ellos, no hay otra, ¿sí? La otra es, bueno, que te compres tu residencia en un coto privado para ti solo, que no tengas a nadie, bueno, pero la vida sí va, ¿sí? Entonces la única manera es eso. O sea, si yo quiero privilegiar la construcción social del conocimiento, pues tengo que empezar desde lo que diseñe en la clase, ¿sí? Bueno, aquí habría que ver qué está pasando en los grupos, qué está pasando en las aulas, y darnos cuenta qué aspectos son susceptibles de intervención para poder hacer modificaciones y poder privilegiar cumplir con esta primera característica, ¿sí? Entonces, esa es una primera tarea que habrá que ver y donde podemos intervenir, ¿sí? Entonces, hay que aprender técnicas, aprender formas, ¿sí? Desde las clásicas de globos de colores, papelitos, animales, las lanchas, hasta otras ya un poquito más sofisticadas, como el hacer gestos en la cara, canciones, etcétera, etcétera. Pero hay un montón, ¿sí? Bueno, segunda característica. O sea, ¿qué tiene que estar pasando en los salones de clases? Y esto ya lo vieron, ya tiene que ver con la estrategia esto, y casi todos los equipos la mencionaron, casi todos mencionaron situaciones didácticas. Bueno, lo que se viva en el salón de clases, lo que se viva en el aula, tienen que ser actividades fuera de pupitre, tienen que ser exhibiciones en vivo, ¿sí? Bueno, hemos hecho exploraciones de lo que sucede en las aulas ahora con la reforma, y sí, cada vez es más frecuente ver en los salones de clases programas de radio, que están haciendo un video, que están haciendo una exposición, un experimento, una maqueta, un cartel, un mapa mental, un mapa conceptual. Se ve, sí se ve. Esa parte ya empieza pues a realizarse. Ahora, ¿a qué se le tiene miedo? Y esto hay que decirlo porque es algo que manifiestan los maestros cuando se trabaja en capacitaciones. ¿A qué se le tiene miedo? Se piensa falsamente que cuando hablamos de actividades fuera de pupitre, exhibiciones en vivo, la disciplina se relaje, que aquello parezca un carnaval dentro del salón de clases y que no se esté realmente trabajando en lo sustancial, pues, que tiene que ver con los contenidos. Pues el maestro dice, es que o me la paso cantando y bailando y jugando, o le avanzo a los contenidos que me pide el programa, ¿sí? Entonces no se contrapone, ¿sí? Cuando hablamos de exhibiciones en vivo de actividades fuera del pupitre, vamos a ponerle nombres, ¿sí? A esas exhibiciones en vivo, a esas actividades fuera del pupitre, le podemos llamar hacer un programa radiofónico de un cuento, como lo dijo un equipo acá, ¿sí?
hacer una maqueta de la reproducción celular, por ejemplo, igual como construcción social. Pero ahora, les pregunto, ¿todo el tiempo van a estar haciendo esto? Si yo voy a hacer un programa radiofónico de un cuento, bueno, primero tengo que conceptualizar qué es un cuento, qué tipos de cuentos hay, contar un cuento, leer un cuento, platicarlo. Y esto no es un carnaval, es una clase tradicional, ¿sí? Que tiene que ver con exposiciones, con lecturas, con subrayados, con búsqueda, ¿sí? Entonces, eso sucedió en el inicio. Para poder hacer el programa radiofónico, yo debo tener materia prima, debo tener insumos. Y esos insumos los recolecto, los junto, los construyo como parte de actividades tradicionales que se han hecho durante muchos años, ¿sí? Mucho tiempo. Preguntas generadoras, investigaciones, libros en diferentes fuentes, ¿sí? Cuestionarios subrayados, comentarios, exposiciones por parte del alumno, ¿sí? Recuperaciones a partir de plenarias. Entonces eso se está viviendo. Entonces, es una primera parte. Ya una segunda parte, ya cuando empecemos a hacer la grabación y demás, el ponernos de acuerdo, bueno, ahí sí ya estamos moviendo, estamos buscando, estamos interactuando, estamos riendo, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos peleando inclusive, ¿sí? Ya cuando lo estamos haciendo. Y luego tendrá que venir otro momento en donde habrá que darlo a conocer, ¿sí? Y ya viene siendo la parte del cierre. Bueno, ¿qué pasa en el inicio, en una secuencia didáctica? Se recopilan insumos, se construyen insumos, ¿sí? ¿Qué pasa en el desarrollo? Los alumnos interactúan, hacen ahora sí actividades fuera del pupitre. ¿Qué pasa en el cierre? Se exponen productos y se evalúan, ¿sí? O sea, esos son los tres momentos. Entonces, no todo el tiempo entonces estamos en ese carnaval del aula, ¿sí? Y en diseños abarcativos, pues estamos trabajando distintas asignaturas en una misma situación y distintos contenidos y aprendizajes esperados en una misma situación, ¿sí? Ahora, repito y retomo, esto sí se ve en el aula, o sea, sí se ve en las aulas cada vez más frecuente, ¿sí? Que los alumnos trabajen en equipo, que hagan exposiciones orales, que hagan algún tipo de construcción, un tipo de producto en forma social. ¿Qué no se ve? ¿Qué no se ve? Y esto que no se ve tiene implicaciones directas en la evaluación y en la inclusión. Ojo, no se ve que para esto que hagan los alumnos se les den con mucha claridad criterios de exigencia que ellos conozcan previamente. Eso casi no se ve. Ojo, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un programa de radio en donde de la temática sea un cuento. O sea, vamos a grabar un cuento pero como programa de radio, ¿sí? Se lo soltamos, les explicamos a los alumnos y demás y se lo soltamos la actividad, pero no hay claridad de metas, no hay claridad de características que debe tener ese programa de radio, ¿sí? Es decir, no ponemos los criterios de exigencia, ¿sí? Ahora, esto que se llama criterios de exigencia, cuando yo pongo la actividad o características que debe tener la actividad o el producto, esto que yo llamo aquí criterios de exigencia, cuando los alumnos terminen y me presenten su producto, va a cambiar de nombre. Se va a llamar indicadores de evaluación. Y los indicadores de evaluación son la materia prima para hacer rúbricas, para hacer listas de cotejo o para hacer escalas estimativas y poder evaluar el trabajo, ¿sí? Es decir, ¿dónde empieza la evaluación? Empieza desde que nos ponemos a realizar la actividad y establecemos los criterios de exigencia. Entonces, esta es la implicación directa en la evaluación. ¿Dónde está la implicación directa en la inclusión? Y esto es bien relevante. Miren, esos criterios de exigencia tienen que ir enfocados a tres áreas, a tres rubros: a lo conceptual, a lo procedimental y a lo actitudinal, ¿sí? Cuando hablo de criterios de exigencia conceptuales, me refiero a información, a elementos conceptuales, pues, que la persona tiene que dominar, ¿sí? Vamos a hacer un cartel, por ejemplo, o un friso, ¿sí?
Y ese friso va a tratar sobre la célula animal y célula vegetal, ¿sí? Entonces, ese friso debe tener un indicador conceptual, un criterio de exigencia conceptual que diga contiene los dos tipos de células, animal y vegetal. Y ahí es un criterio de exigencia conceptual. Maestro. Yo creo que, retomando un poquito el punto anterior, esas exhibiciones tienen que ver directamente con los criterios de exigencia, pero además con la adquisición individual del aprendizaje, antes de la socialización. ¿Sí? Si yo no he dado elementos, no he fortalecido individualmente, que el niño conozca varias de las características que más adelante voy a echar a andar en la socialización, pues también tengo un fracaso. Si no le doy los elementos suficientes para que manejen el tema individualmente y después permita socializar y seguir construyendo, pues no voy a tener un buen resultado. Sí, definitivamente tiene que ver con varios aspectos. Entonces, hay criterios de exigencia conceptuales que tienen que ver con el contenido en sí, pero hay criterios de exigencia procedimentales también del hacer, ¿sí? Que tienen que ver con metodologías, con procedimientos, ¿sí? Y hay criterios de exigencia actitudinales, ¿sí? A ver, vamos clasificando. Criterios de exigencia normales, ahí les va. Ustedes me dicen a cuál pertenece. Colabora con sus compañeros a trabajar en equipo. Es actitudinal, o sea, es colaboración, ¿sí? Respeta puntos de vista expresados por los demás. Procedimental. ¿Sí? Pues es un poquito de actitudinal y un poquito de procedimiento, más actitudinal que procedimental. Por ejemplo, otro. Utiliza las técnicas de diagramación correspondientes al mapa mental. Es procedimental, es de procedimiento, ¿sí? Del hacer, de saber hacer, ¿sí? La respeta, utiliza reglas pues, de diagramación, ¿sí? Esa es actividad. El mapa mental contiene todos los elementos solicitados. Es conceptual, ¿sí? Entonces, tiene que haber un equilibrio en los tres, ¿sí? Ahora, ¿por qué en los criterios de exigencia tiene implicaciones de inclusión o de exclusión en ocasiones? Maestros, esto es lo que toma el lugar de las famosísimas y tan llevadas y traídas adecuaciones curriculares. Aquí está la esencia de eso. Es decir, va a haber algunos criterios de exigencia que no van a poder ser cumplidos por todos los alumnos, ¿sí? Algunos criterios de exigencia, sobre todo, por ejemplo, tal vez algunos criterios de exigencia conceptuales, un alumno con determinadas características no los pueda cumplir, pero en cambio lo compensa con una actitud. Ahorita van a ver un video que viví ayer, que digo, es que esto es lo que tenemos que ver, es una actitud que rebasa cualquier situación, cualquier cosa que tenga que ver con lo conceptual, ¿sí? O con lo procedimental inclusive. Va a haber algunas cuestiones procedimentales que algunos no puedan cumplir, ¿sí? Pero esto ni siquiera lo podemos considerar a priori. O sea, eso se tiene que poner a prueba y hay que darle la oportunidad por lo menos que se intente, ¿sí? Aquí estamos considerando de la misma forma adecuaciones y flexibilidad. Ah, claro, sí. Flexibilidad. Más que nada adecuación, pues, de los criterios de exigencia, ¿sí? Entonces, esos criterios de exigencia, bueno, cuando hacemos un balance general, o sea, en este caso, no nos estamos enfocando a aspectos solamente intelectuales o conceptuales, nos estamos enfocando a procedimientos y actitudes. Miren, les voy a poner un ejemplo de algo que viví. No tiene que ver con cuestiones de discapacidad o con discapacidad o alguna limitación física o motora, intelectual, no, tiene que ver con cuestiones sociales. Un alumno llega becado a un colegio y no habla ni pizca de inglés cuando el resto de sus compañeros traen todo un proceso de aprendizaje del inglés. Los maestros de inglés todos los maestros de inglés del colegio tienen que irse a un curso durante una semana, ¿sí? Los grupos de alumnos quedan en manos son auxiliares, maestros auxiliares, ¿sí? Yo estaba dando un curso en ese colegio y me pusieron a prueba, a ver si como roncas duermes, sabes que no tenemos maestros de inglés, ¿qué hacemos para que los auxiliares cubran los grupos y que esto pues sea una situación que no se estanque pues con el inglés? Bueno, ¿cómo están organizados?
Grupo A y grupo B de cada grado en secundaria, los dividimos, tienen la clase de inglés al mismo tiempo, y los dividimos en 3. Inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, así o más excluyente. Ok, luego, como cada uno tiene un maestro, básico, intermedio y avanzado tienen un maestro. Bueno, primer paso, no se dividen. Un solo maestro se hace cargo de todo el grupo y no se divide, de un solo grupo, ¿sí? Hacemos equipos de 6 personas, en donde haya personas que asisten al grupo de inglés básico, inglés intermedio e inglés avanzado, ¿sí? La característica es que haya por lo menos un alumno de uno de los niveles, ¿sí? Vamos a plantear un reto, era una semana completa, un proyecto, ¿sí? Era noviembre, fines de noviembre. El proyecto se llamó Una historia de Navidad y consistía en que los alumnos iban a inventar una historia de Navidad, escribirla en español, traducirla al inglés, escenificarla en inglés y caracterizarse de acuerdo al personaje de la historia y presentarla en inglés, ¿sí? En eso consistió el reto y en eso iban a trabajar toda una semana y era lo que iban a vigilar. Bueno, a los Karim nadie lo quería, se sortearon, se hicieron los equipos y todo, no, Oscar, que no, pues como Oscar en una escenificación, si no habla nada de inglés, pues nos va a poner en ridículo. ¿Saben qué? A Oscar le tocó en este equipo y en este equipo trabaja, punto, no hay negociación, ¿sí? Con ustedes trabaja, ¿vale? Los alumnos se ponen a trabajar. Fue tan interesante y tan emocionante la experiencia de estar, porque se conjugaron, es decir, los de inglés avanzado, que tenían más elementos, pues sí traducían, pero había otros que aunque no hablaran inglés, sí aportaban en español, mientras que los otros traducían, ¿sí? Entonces tenían como más imaginación, otros tenían elementos técnicos de traducción, otros tenían elementos para la actuación y los otros los ensayaban para que pronunciaran bien. A los que podían hablar diálogos más largos, pues igual se quedaban con diálogos más largos. Quienes solamente hablaban yes y no, pues nada más eso les tocaban, ¿sí? Bueno, estuvieron toda la semana trabajando eso. El día de la presentación, yo en lo personal tenía la expectativa, tenía la duda, ¿qué había pasado con los Karim en su equipo? ¿Sí? Bueno, presentan una historia de Navidad donde hay una familia, ¿sí? Y resulta que le preguntan a Oscarín, le hacen una pregunta en inglés así larguísima, ¿sí? Y Oscarín escucha atentamente y empieza a responder con señas, ¿sí? Resulta que en la familia había un sordomudo, ¿sí? Y ese papel de sordomudo se lo dieron a Oscarín para que no hablara inglés y pudiera él con lenguaje de señas comunicarse con la familia, ¿sí? Resolvieron el problema, pues, ¿sí? Resolvieron el problema. Seguramente entre tanta interacción algo aprendió, pero lo incluyeron finalmente, y en la estrella del equipo finalmente fue Oscarín, ¿sí? El que no hablaba una pizca de inglés, ¿sí? Resolvieron. El problema ahora fue cuando regresaron los maestros titulares y los alumnos habían experimentado formas distintas, retadoras de trabajo, ¿sí?